Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de formación de la plataforma formativa El Otro Muro. Hoy vamos a hablaros dentro del área de técnicas de comunicación en base al teatro de la narración, es decir, de cómo contar mejor las cosas para tener más éxito con la audiencia. Mi nombre es Robert Muro y empezamos. ¿Cuáles son los componentes de una buena narración? ¿Cómo podemos contar mejor lo que tenemos que contar? ¿A qué debemos atender? Pues primero a estructurar. Tenemos que aprender a estructurar, a organizar mejor lo que tenemos que contar, a priorizar, a jerarquizar. Tenemos que sintetizar, aprender a sintetizar los mensajes para que destaquemos aquellos que son más importantes y para organizarlos de tal manera que vayan de menor a mayor o de mayor a menor, según queramos. Tenemos que iniciar nuestra intervención de un modo seductor para la audiencia, que atrape su atención. Y tenemos que terminarla con un estilo y con unos contenidos breves pero memorables, recordables. Y además, dentro de los componentes de una buena narración debemos tener en cuenta que hay que meter trufas, que hay que meter recursos narrativos, anécdotas, metáforas, imágenes, que ayuden a la gente que nos escucha a mantener la atención y a disfrutar de lo que contamos. Me gusta contar una metáfora, explicar a base de una metáfora cómo es una buena estructura narrativa. Y la metáfora es la del río, un río por el que, si habéis ido alguna vez al monte, o seguro que es muy fácil que lo imaginéis, un río en el que nos encontramos que tenemos que cruzar de un lado a otro, pero no hay puentes, y lo que sí tenemos son piedras. Bueno, pues una buena estructura narrativa tiene en cuenta cuáles son las mejores piedras, en nuestro caso, los mejores hitos que tenemos que contar para pasar de una orilla a la otra. Para ello tenemos que, obviamente, observar y pensar qué es lo que tenemos que contar, cómo vamos a empezar y cómo vamos a finalizar. En realidad, fijaros en esta imagen que os cuento, ¿no? Estamos en una orilla y elegimos las piedras. Las piedras son los pequeños temas, hitos, que nos conducen de un extremo, desde el inicio, hasta el final. Una acumulación de muchas piedras iguales conducen a una narración aburrida. Si contamos muchas cosas pequeñitas, carentes de gran interés, y sin diferenciar unas de las otras, resultará nuestro relato bastante plano, narrativamente plano. Hay otras ocasiones en que podemos optar por pequeñas cosas que hacen que nuestra narración también sea pequeña. En realidad lo que hay que hacer es elegir los temas más importantes para conseguir que nuestra audiencia vaya de uno a otro, manteniendo todo su interés. En realidad, cualquier narración tiene tres partes: el comienzo, lo que contamos y el cierre, el final. ¿Para qué sirve el comienzo? El comienzo sirve para captar la atención, para seducir. En realidad, en unos instantes, los primeros segundos, el primer minuto de una intervención debe servir para que toda persona que nos escuche sienta que establecemos una promesa con él. Te lo vas a pasar bien con lo que te voy a contar, te va a interesar mucho. Es como una especie de compromiso. También a veces puede ser una trampa, es una oportunidad y una trampa a la vez. Si lo hacemos mal, si prometemos algo que no vamos a dar, la gente que nos escuche se va a sentir defraudada. Por lo tanto, el comienzo es muy importante. Es una promesa que debe ser seguida de un buen contenido y de un buen cierre. ¿Cuáles son los inicios, los comienzos más aconsejables para que tenga éxito nuestra narración? Bueno, pues utilizar preguntas. Una buena pregunta genera una actividad intelectual, una preocupación, preguntarse a sí mismo qué es lo que me dicen, a qué tengo que responder. Tienen que ser preguntas que dinamicen y tienen que ser preguntas además que tengan una cierta relación con lo que se va a contar al final, con el cierre. El cierre es probablemente la respuesta final a esa pregunta con la que hacemos.
El comienzo pueden ser anécdotas de la propia vida o de terceras personas, siempre relacionadas con lo que vamos a hablar. Podemos utilizar recursos visuales, incluso objetos. Un objeto que puede ser desde un muñeco, una pila, una linterna, cualquier cosa que pueda tener una asociación con lo que vamos a decir. Los objetos, en general, introducen en las personas que nos escuchan una atención específica. Es como si metiéramos un nuevo elemento en lo que contamos. Una metáfora, imágenes, cualquier otro recurso literario que podamos conocer o utilizar. Las hipótesis son unos recursos de iniciación estupendos porque plantean a quien nos escucha un punto de partida en el que no había pensado nunca. Por ejemplo, ¿han pensado ustedes alguna vez si ese sería el modelo inicial, ¿no? Una cita, una fuente autorizada, alguien que pensemos que su pequeña luz puede ser absorbida por nosotros citándola para introducir el tema global al que nos vamos a dirigir, una cifra, una estadística importante, relevante, que pueda hacer que la gente que nos escucha se pregunte qué es esa cifra o para qué va a servir. Tengamos en cuenta que todo inicio debe tener relación con el final y por lo tanto, si decimos una cifra, hacemos una pregunta o lanzamos una hipótesis, tenemos al final que satisfacer con las respuestas, las preguntas, el interés por una cifra o por una hipótesis. A veces el silencio es una fuente de inicio estupenda, ¿no? Los silencios, cuando estás frente a la audiencia, lo que generan es una atención de golpe. De golpe uno está pensando en lo que ha dicho y de repente el silencio hace como que levante su mirada, metafóricamente hablando, y diga, ¿qué va a pasar ahora, ¿no? Los inicios, os decía, que también son fuente de problemas o de errores, ¿no? Se pueden cometer errores cuando uno comienza su intervención. ¿Cuáles son los errores habituales y que os aconsejo que tengáis en cuenta para evitarlos? Bueno, uno de los primeros es las autopresentaciones, que son un auténtico jardín, porque son largas, porque no vienen a cuento. Es mucho más fácil hoy en día, cuando todo el mundo tiene información sobre cualquier cosa y cualquier persona, presentarse muy ligeramente y dirigir a la audiencia a Internet o a cualquier otra fuente que ellos puedan conocer. Bueno, otro error muy habitual son las referencias a intervenciones anteriores, traspasando casi la importancia de lo que vas a decir a lo que ya han dicho otros. Esa frase de, bueno, ya han dicho mis predecesores prácticamente lo que tenía que decirles yo, o mis predecesores han aludido a algo que yo quería contarles. Si esto ocurre, es decir, si hay alguna vez que alguien por delante de vosotros dice algo que vosotros queríais decir, utilizadlo en vuestro favor. Me gustaría completar varios aspectos que un compañero o compañera anterior ha dicho, pero nunca dar la sensación de que os han pisado, ni de restar importancia a vuestro mensaje porque ya lo ha dicho alguien en parte o totalmente. Otro error común es los saludos, agradecimientos largos, extensos, innecesarios, superfluos. Otros son largos preámbulos al tema que vas a abordar. Es cierto que hay temas que son complejos, especialmente complejos, pero que son como el marco en el que tú vas a intervenir con tu propia propuesta, con tu propia reflexión, con tus propias medidas, ¿no? Bueno, si eso es así, por ejemplo, el tema del cosmos, lo que tenéis que hacer es un esfuerzo de síntesis para, en una o dos frases, situar a la audiencia en el marco del que vais a hablar. Las dimensiones del cosmos es un ejemplo típico para este problema, ¿no? Ponerse a hablar de cientos de miles de millones de kilómetros es algo que es muy difícil
que cualquier persona entienda y se sitúe. Es mucho más fácil decir que somos el equivalente a un grano de arena dentro del desierto del Sáhara, para situarnos en la perspectiva, ¿de acuerdo? Bueno, las muestras de humildad son otro error frecuente que hay que evitar al máximo. Las muestras de humildad excesivas, ¿de acuerdo? Porque uno se pregunta cuando oye a alguien que en realidad se está bajando de nivel, si en realidad merece la pena escucharlo, ¿no? Otro error, otro riesgo es las preguntas al público. Las preguntas es mucho mejor que elijáis preguntas retóricas a que elijáis preguntas concretas, porque las preguntas concretas las carga el diablo. Esa pregunta de ¿cuántos de ustedes han leído El Quijote? Pues es claramente un error, porque sitúas a la audiencia en una tesitura incómoda, ¿de acuerdo? Bueno, y la última que a mí me parecería interesante comentaros es las entradas. Yo he estado en congresos en que la entrada al escenario para intervenir ha sido en bicicleta, y una en un congreso en Málaga dando volteretas, como si fuera un atleta de élite. En realidad, ninguna de esas dos intervenciones iniciales, que me dejaron anonadado, recuerdo de qué hablaban. Esto es importante, ¿de acuerdo? Los inicios son, como decía al comienzo, una oportunidad y también un riesgo. Evitemos con estos consejos esos errores al iniciar. El otro punto es el final, antes de que hablemos del jamón, ¿no? Del final. Los finales son realmente importantes porque lo que permiten es establecer con la audiencia un nivel de implicación, de recuerdo, de rememoración de lo que hayas contado elevadísimo. Después de hablaros de los comienzos y de los errores posibles en los comienzos, vamos a hablar de la parte del jamón, es decir, de lo que vamos a contar, cómo organizarlo, cómo contar aquello que realmente es lo más importante de lo que tengamos que contar. Bueno, pues esto exige un ejercicio muy profundo de síntesis narrativa. Se trata de que esos hitos que os decía al comienzo, con los que hay que organizar lo que tengáis que contar, cuenten lo más importante. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace la síntesis? Yo os voy a proponer un ejercicio para que lo hagáis. Lo podéis hacer verbalmente o lo podéis hacer por escrito. Se trata de que un texto o una intervención que tengáis preparada para hacer y a la que le habéis adjudicado 5 minutos de vuestro tiempo, es una intervención pequeña en un pequeño congreso y tenéis que hablar durante 5 minutos, pues la hagáis en esos 5 minutos, a continuación la hagáis en 3 minutos, de nuevo hagáis esa intervención en 1 minuto y finalmente hagáis una intervención de 10 segundos, contando todo. Lo que os propongo es este ejercicio que veis aquí en la pantalla y que en 3 o 4 saltos permite ir viendo lo que conservas y lo que eliminas y lo que cuando no lo dijiste al principio lo has metido después. Si lo hacéis por escrito, no pasa nada, es un artículo de aproximadamente 3 páginas y tenéis que reducirlo después a 2, después a 1, después a media y después a 4 frases. Y tenéis que analizar qué es lo que habéis quitado y qué es lo que habéis dejado. Esto es muy importante porque cuando lo hagáis veréis qué es lo que realmente es el eje en el que se va a apoyar todo el discurso. ¿De acuerdo? Lo podéis hacer también verbalmente, de tal modo que os grabáis, o sea, contáis durante 5 minutos lo que tengáis que contar, después reducís y después analizáis qué palabras, qué frases, qué mensajes han aparecido y han permanecido durante todo el tiempo y cuáles han ido desapareciendo. Si este ejercicio lo hacéis,
veréis cómo al final contáis con unos elementos fundamentales para hacer una presentación, un PowerPoint, porque habréis destilado lo más importante que tenéis que decir de cada tema, lo habréis desnudado, lo habréis convertido en algo esencializado. Esto es una labor que solo se puede realizar dedicándole tiempo específico a la síntesis. No os fiéis de vuestra capacidad de reducir sobre la marcha y hacedlo antes para que efectivamente tengáis preparados los saltos sobre las piedras, sobre los temas más importantes y diciendo aquello concreto, importante que tienes que decir de cada tema. ¿De acuerdo? Hemos visto la forma de organizar los comienzos, con los posibles errores. Hemos hablado de la síntesis, de cómo organizar los contenidos y reducirlos a la expresión que permite saltar de un tema a otro con la garantía de que lo que estamos diciendo es lo más importante. Y ahora vamos a ver cómo terminar. El final es extraordinariamente importante porque es lo que más recuerda a la audiencia. El final es como la garantía de que permanece en la memoria más que otras cosas que hayamos podido decir. ¿De acuerdo? Los finales, según mi experiencia, deben tener un afán de implicar a quien te oye. Es decir, que quien te oye debe sentirse concernido por lo que le digas. Estos son los mejores. Es decir, si el público, cuando tú terminas tu representación, tu intervención, tu discurso, siente que lo que ha oído va a obligarle a hacer algo positivo, va a sentirse formando parte de algo que va a cambiar cosas, este es el mejor de los finales posibles. A la vez, un buen final tiene que tener un aire de hemos acabado, del chimpún, ¿no? El final, la campanada final, el cierre, lo que reclama el aplauso, ¿no? El final debe estar siempre preparado. Debe estar siempre preparado y repetido las suficientes veces como para hacerlo tuyo. Es muy importante porque si el final debe implicar, debe entusiasmar, debe generar ese estado de conexión entre quien habla y quien escucha, eso no se puede dejar al albur de la improvisación. Eso por un lado. Y por otro, el final, como es un resumen, como es algo que concentra toda la esencia de lo que has dicho, puede salvarte en esos momentos en que el tiempo se echa encima, el tuyo o el que la organización te ha asignado. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son unos finales acordes a lo que os cuento de implicadores, entusiasmadores? Bueno, pues los finales son los finales con gancho, pueden ser diversos. Uno de ellos, la regla de los 3 puntos, ¿no? Todo lo que os he dicho podría reducirlo a 3 puntos. 3 puntos en los que además vosotros, sin vuestro apoyo, sin vuestra colaboración, será imposible lograr. Recapitular, a modo de conclusión, es otra fórmula, llamadas a la acción, firmar algo, cambiar algo concreto allí mismo, un cierre con humor, que los cierres con humor son, como sabéis, infalibles, porque seguro que habéis estado en algunas intervenciones que son fantásticas cuando terminan con aplausos y risas, pero son realmente difíciles, sobre todo dependen de qué entorno se produce, ¿no? El entorno académico es más difícil, etc. Conectar el final con el inicio es otro elemento clave para terminar. Has hecho una pregunta, has hecho una hipótesis importante y ahora, al final, vas a darle solución. Se la has ido dando paso a paso, pero ahora se la vas a dar globalmente y con un resumen, con una conclusión, con una frase. Se puede terminar también con una anécdota, con no sé, un poema, unos versos, algo que resuma de un modo diferente a la conclusión más académica, de un modo más metafórico, más poético, todo lo que has dicho. ¿Cuáles son los errores más habituales al finalizar? Bueno, el primero, el más habitual diría yo, el que yo conozco, es el mal uso del tiempo. Ese que hace que no tengas tiempo para acabar. Y además lo dices,
me avisan de que se me ha acabado el tiempo y en realidad ya no puedo contarles todo lo que tenía que contar. Bueno, ese es un final horroroso, porque demuestra públicamente mala planificación, etc. Son situaciones que, si atendéis a lo que os decía hace un momento, pueden resolverse, incluso el propio error de disponer de poco tiempo, habiendo preparado un resumen final que lanzas, ¿no? Que lanzas a modo de estos 10 mandamientos se resuelven en 2, que son este y este, ¿no? Pero eso lo tienes que tener preparado, ¿no? Por ejemplo, 3 mensajes fundamentales. Voy a terminar con 3 mensajes fundamentales. Tener resuelto el primer problema que os planteaba, de tener preparado un buen final, resuelve este error, que suele ser muy habitual. Otro error es esas terminaciones, ¿no? Esos finales en la que alguien que te está hablando dice, bueno, como no quiero aburriros más, voy a ir terminando. Es decir, situarse en esa posición en la que lo que subrayas casi es la mala calidad de tu discurso, ¿no? Otros errores habituales son los finales abruptos, aquellos que dicen, bueno, y ya he terminado, esto es todo lo que quería decirles, Y otro muy habitual también es el de tener varios finales. Es decir, terminas y es como si te dieras cuenta de que te has dejado algo y vuelves a retomar y dices otra cosa y terminas con un tercer final, etc. Y después están esos finales en que la recensión final es larguísima. En vez de un resumen, es como una especie de nueva conferencia. ¿De acuerdo? Hemos hablado de comienzos, errores en los comienzos, de la síntesis y un ejercicio de síntesis, y hemos hablado también de los finales y errores en los finales que cometemos. Voy a terminar esta breve intervención de introducción a la narrativa, a cómo contar mejor lo que tenemos que contar, con 2 elementos que en mi opinión son importantes: las alertas y los repertorios. ¿Qué son las alertas? Las alertas son elementos que permiten que veas si estás cometiendo errores o si lo que estás diciendo no interesa tanto como preveías. En realidad las alertas son, en vez de mirarse hacia uno mismo, es escuchar y mirar hacia afuera. Estar atentos a la audiencia, para no aburrir, pero también para interesar o para retomar el hilo cuando tengamos que retomarlo, ¿de acuerdo? Son como esos cristalitos que en las películas de misterio el protagonista rompe la bombilla y los tira al suelo y cuando viene el asesino o el ladrón, pues hace el ruido, ¿no? Esos son las alertas. Lo que pasa es que cada uno tiene sus propias alertas. Algunos las fijan en los movimientos, otros en los movimientos repetitivos, otros en las expresiones parásitas, ¿no? Digo que vale. Entonces, cada uno tiene sus propias alertas, sus propias formas de reconocer errores y dificultades, ¿no? ¿Cómo uno aprende a descubrir las situaciones en las que tiene problemas? Bueno, solo hay una, digamos que puede uno autoadministrarse, que es la grabación. Grabaros leyendo, grabaros haciendo la presentación, grabaros una y otra vez y analizaros. Hay otra fórmula, claro, que es la de ver muchas presentaciones, ver muchas intervenciones ajenas y ver los errores. Veréis que hay gente que se mueve en exceso, que repite siempre los movimientos. Veréis que hay gente que tiene parásitos cuando habla, esas repeticiones que acaban despistándote porque dice tantas veces vale que... Pero lo mejor, sin duda, es que vosotros mismos os grabéis. En cualquier caso, os grabéis y veáis los defectos para quitarlos, claro. En cualquier caso, la clave de todo esto, como os decía al principio, es escuchar, es mirar hacia afuera y ver, notar, percibir
cómo nuestro discurso está, afectando a quien nos oye. Hacedlo de vez en cuando, y cuando a mitad de intervención o en la tercera parte, mirad, haced una pequeña pausa, y si veis cosas como teléfonos, como gente que está mirando hacia abajo y no pierde la conexión visual contigo, introducir otros temas, introducir otras actitudes, levantar la voz, subrayar algunos pasajes, enfatizar otros, algo que os permita retomar vuestro propio protagonismo y reducir el nivel de distancia con el público. Los repertorios, que es la última cosa de la que os voy a hablar hoy, son aquellos materiales ordenados, acumulados, de recursos que os permitirán enriquecer el texto. Y enriquecer el texto, el discurso, significa diferenciarlo de otros. Cuando tú utilizas un tipo de recursos que solo tú utilizas, el interés de la audiencia crece. ¿Cuáles son esos recursos, repertorios, bases de repertorios? Pues pueden ser películas, pueden ser poemas, pueden ser anécdotas, pueden ser noticias. Todo aquello que os permita diferenciar y trufar. Los repertorios, esos recursos, sirven para trufar, para en un momento determinado enriquecer, centrar la atención, distraer, cambiar, girar en un momento determinado. Lo importante es que sea vuestro. Es decir, que lo que contéis como anécdota, como referencia a un diálogo, como poema, como una noticia, esté en vuestro ADN, sea orgánico. Si vais a utilizar una frase de Churchill, se supone que habéis leído a Churchill, porque si no, es mejor que no lo uséis. Porque si utilizas algo que la audiencia no reconoce como propio, como tuyo, como que eres dueño, entre comillas, de ese recurso, queda como impostado. Y entonces tiene el efecto contrario. Bueno, las anécdotas, todos estos recursos, lo que es importante es que estén dominados, que sean muy conocidos, que los manejéis con soltura, porque si no se manejan con soltura, como os decía, parecen impostados, parecen poco reales. Bueno, y con esta última referencia a los repertorios, pues acabo. Hemos hablado de comienzos, hemos hablado de estructura interna, de síntesis, de cómo organizarlo, hemos hablado de finales, hemos hablado de los errores posibles en comienzos y en finales, y hemos hablado de algo que vosotros tenéis que introducir para diferenciar. Las alertas propias, aquellas que os sirven para ver qué errores cometéis, para eludirlos, y los repertorios de recursos para que vuestra intervención, vuestras intervenciones, sean siempre diferenciales. Y aquí hemos terminado. Muchas gracias y nos vemos en la plataforma.